Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 511. Un aura familiar. Continúe con la evaluación. Empiece a recolectar especímenes. La investigadora principal, la doctora Mara, dio órdenes a los que la rodeaban. Los investigadores dudaron por un momento, mirando el cuerpo de RHYS en la mesa fría, sin estar seguros de si podría soportar el examen de rutina que estaban a punto de realizar. Comenzar. Lo que necesitaba ahora era evitar ser examinado como una rata experimental. Necesitaba una curación adecuada. Afortunadamente, el doctor Mara estaba pensando lo mismo. ¿Están por aquí la señora Clara y la señora Nora? Los nombres pertenecían a dos jugadores cuyas construcciones se centraban en la curación y el apoyo. El cuerpo frente a ellos era algo que su tecnología avanzada no podía arreglar, por lo que necesitaban habilidades de Spark para mantenerlo con vida. Pero el problema era que los jugadores siempre estaban ocupados fuera de la ciudad. Por lo general, cazaban nuevas Sparks o entrenaban durante su tiempo libre, por lo que nadie sabía si tendrían tiempo libre para venir a ayudar a un hombre. Uno de los asistentes escaneó la tableta de datos que tenía en la mano y respondió de inmediato, tensando su expresión mientras leía. Desafortunadamente, parece que abandonaron la ciudad hace unas horas. Doctor, el rostro de Mara se apretó hasta el ceño fruncido. Aunque era una figura importante entre los humanos, carecía de la autoridad o el derecho para llamar a dos de los miembros esenciales de la humanidad a regresar de su misión, incluso si alguien con el rango de comandante del ejército, como RHYS, estaba en peligro. Entonces un nombre le vino a la mente a Mara, una de las pocas personas que podía mover jugadores con órdenes. Llama a Sir Bates. Cuéntale la situación, ordenó, esperando que él hiciera algo para esta situación de emergencia. Mientras tanto, observó a los otros investigadores vestidos de blanco que rodeaban a RHYS conectarlo a diferentes máquinas con cables, mientras los monitores emitían un pitido a un ritmo constante que resonaba por toda la habitación. También estaban tomando muestras de su carne inflamada y pelada, de su sangre que había comenzado a oscurecerse y de sus huesos expuestos que parecían oxidados. Todos eran datos importantes para su investigación sobre mutaciones séricas. Ella seguía observando cada proceso con total atención cuando el asistente a su lado hablaba en tono grave. Doctor Mara, la respuesta ha sido recibida. Sir Bates dijo que no es posible llamarlos ahora mismo desde su misión de expedición. Al escuchar esto, el rostro de Mara cayó y su ceño fruncido se profundizó. ¿Le dijiste que la situación es extremadamente urgente? ¿La vida del comandante RHYS está en peligro? El asistente asintió pesadamente. Lo hice. Él todavía se negó. Sus cejas se apretaron más mientras las palabras salían como un susurro. Pensé que él y el señor RHYS eran amigos cercanos. El hecho de que Henry no utilizara su autoridad para salvar a su amiga la hizo considerar dos posibilidades. O bien los jugadores estaban realmente en una misión que no podía ser recordado, o Henry simplemente lo estaba ignorando. Pero no era demasiado tarde para comprender que ambas suposiciones eran erróneas. El asistente esperó con la tableta en la mano cuando de repente la pantalla se iluminó con una notificación. Cuando lo miró, la sorpresa apareció en su rostro. ¿Qué es? El doctor Mara preguntó con curiosidad después de ver su reacción. Es Sir Bates. Dice que alguien está en camino a echar un vistazo. ¿Quién? Justo después de que la doctora Mara preguntó, su dispositivo de muñeca vibró de repente. Se recibió una llamada con una notificación roja, marcándola como una línea de emergencia. Sin saber que podría ser más urgente que la situación actual, tocó la pantalla una vez y una voz se elevó desde el dispositivo de muñeca. Doctor Mara, tenemos un invitado importante en el edificio, actualmente de camino al laboratorio de mutaciones genéticas. Después de escuchar la voz, todos los investigadores que estaban a su alrededor se congelaron de repente, con los ojos visiblemente brillantes. Ni siquiera necesitaron escuchar el nombre para adivinar quién vendría.
No había nadie más en la actual ciudad humana que tuviera la autoridad de venir a este piso mientras se le dirigía como un invitado importante al mismo tiempo. Era el hombre que los investigadores más admiraban y estaban más ansiosos por examinar de la cabeza a los pies. Por aquí, señor Adir. Un investigador vestido de blanco mostró cortésmente el camino desde el ascensor abierto, saliendo primero con pasos rápidos y apresurados. Adir caminó por el pasillo, siguiéndolo mientras revisaba cada spark contenido dentro de los compartimentos de vidrio desde el rabillo del ojo. A medida que avanzaba por el pasillo, más investigadores salieron y se reunieron a los lados, mirándolo con el mismo interés clínico que acababa de darle a las sparks detrás del vidrio, como si perteneciera a uno de esos compartimentos. Demasiado. No fue solo el investigador principal, el Dr. Mara, quien recibió la llamada tan pronto como Adir llegó al edificio. Cada miembro del personal con autoridad suficiente recibió el mismo mensaje que había estado esperando durante tanto tiempo. Para los investigadores humanos, Adir era más que un gobernante de la humanidad o una antorcha de esperanza. A sus ojos, él era el santo grial de la ciencia. Cada célula de su cuerpo transportaba los datos de la más alta evolución de la humanidad. Cada parte de él era más valiosa que cualquier cosa que creyeran que podían encontrar en otro lugar. Entonces, cuando caminaba por los pasillos del laboratorio subterráneo, lo observaban como un tesoro andante. Al ver la forma en que lo observaban, Adir se rió entre dientes. Parece que soy popular aquí abajo. Al escuchar sus palabras, el investigador que lo acompañaba forzó una sonrisa. Por supuesto. Al final, siempre nos traes algo nuevo en lo que podemos trabajar. ¿Es eso así? Adir se rió de nuevo, fingiendo estar convencido de que era el único. Razón. Mientras continuaba por el pasillo, vio los cuerpos cortados de Umbraens y los 5 antepasados Lunari dentro de grandes frascos de vidrio, conservados como encurtidos, lo que le provocó una leve nostalgia de su vida pasada. Una vez había intentado recoger partes del cuerpo como estas de sus víctimas como recordatorios, trofeos. Más tarde abandonó el hábito, aunque no por elección propia. La policía encontró su escondite y se lo llevó todo. Apenas evitó que lo atraparan en el último momento. Una vez, la gente lo llamó monstruo, lunático y psicópata por hacer esas cosas. Ahora, al ver algo similar aquí, le pareció irónico. Por supuesto, los investigadores no fueron quienes los mataron ni utilizaron los cuerpos con fines de investigación, pero Adir aún encontró una oscura similitud. Se preguntó sobre algo simple. Si les ofrecieran un cuerpo valioso, pero obtenerlo significaba matar a la persona, ¿se negarían? Al final, no rechazaron los cuerpos que alguien más había matado por ellos, por lo que la respuesta no fue difícil de adivinar. Adir estaba seguro de que si un día perdía la vida, su cuerpo terminaría en uno de esos frascos de vidrio con fines de investigación, para el futuro de la humanidad. Siguió caminando hasta llegar a una habitación cerrada y luego se detuvo por un momento. «Señor Adir». El investigador preguntó sorprendido, preguntándose por qué de repente lo había hecho. «Detenido». Adir lo miró y preguntó con curiosidad, señalando la habitación, «¿No puedes verlo?». El hombre miró hacia donde señalaba con expresión confusa. «Ver. C.E. No había nada allí excepto la habitación. Adir no dijo nada y continuó caminando hacia la habitación. Estaba rodeado por un aura donde los colores rojo y negro parecían mezclarse, aferrándose a la espacio como una mancha. Esta visión le resultó muy familiar. No había pasado mucho tiempo desde que vio algo similar. Aunque esta aura era mucho más débil en sentimiento y apariencia que la última vez. Lo vio venir de los cuerpos de los 5 ancestros Lunari, era sin duda lo mismo. Era la misma aura que Sepan llamó la maldición del camino de sangre. Después de que el investigador abrió la puerta con su tarjeta, entraron en una escena llena de muchos investigadores vestidos de blanco, todos mirando un cuerpo tendido en el medio de la habitación. Señor Adir. Tan pronto como vieron entrar a la persona, todos sus ojos brillaron, cambiando casi instantáneamente su enfoque. Mientras los investigadores examinaban su nuevo y desordenado cabello rojo, blanco claro.
piel y ojos que parecían un mar carmesí sin fin. Era como si ya hubieran empezado a cortar su cuerpo pieza por pieza en sus mentes y a revisar cada célula para ver qué secretos había adentro. Adir ignoró por completo sus miradas febriles y se dirigió directamente a RHYS, contemplando el daño de cerca. Lo inspeccionó de cerca. Su piel y carne parecían corrompidas y derretidas, dejando al descubierto muchos huesos debajo que parecían oxidados. El aura provenía inequívocamente de su cuerpo, lo que indicaba que ahora realmente estaba experimentando el despertar del camino de la sangre. La única diferencia con los antepasados Lunari era que, como mortal, RHYS. El cuerpo era tan frágil que no podía soportarlo. Se estaba corrompiendo y desmoronando rápidamente. Si querías suicidarte, había muchas otras formas con menos dolor. Dijo Adir con calma. RHYS, que aún no había perdido el conocimiento, abrió lentamente los ojos y reveló su. Los ojos grises se vuelven rojos gradualmente. Sus ojos recorrieron primero la habitación, tratando de localizar la fuente de la voz, y finalmente la encontraron. ¿Cómo qué? ¿Hacerme estallar en pedazos? Su voz salió ronca y áspera a través de sus cuerdas vocales deterioradas, en una manera burlona. Adir se rió suavemente. Incluso en estas condiciones, todavía se burlaba de él. Capítulo 512. Los dioses realmente existen. ¿Cómo te sientes? La pregunta de Adir hizo que todos los investigadores pensaran que era una broma. El cuerpo de RHYS ya les contó todo. Sin siquiera preguntar, parecía irreparable. Su piel y su postura llevaron el veredicto, como si otra parte de su fuerza vital se estuviera agotando con cada segundo que pasaba. Sin embargo, para su sorpresa, respondió seriamente. Hay un sonido en mis oídos. Habló lentamente y dejó que sus ojos se cerraran. Su respiración era desigual. No, es más como un eco dentro de mi mente. La forma en que hablaba dejaba claro que el dolor que envolvía su cuerpo y el daño en la superficie importaban menos que lo que se desarrollaba dentro de su cabeza. Los investigadores inmediatamente agarraron sus cuadernos y tabletas. Sus manos se movieron por instinto mientras escribían los síntomas inesperados, mientras Adir esperaba tranquilamente, hundiéndose en pensamientos profundos. No podía recordar cada detalle. Aún así, resurgieron fragmentos de su evolución de hace un tiempo. Recordó la voz que había oído en su mente en aquel entonces y no pudo evitar preguntarse si era la misma. ¿Qué dice la voz? Los párpados de RHYS revoloteaban y la tensión se notaba en su frente mientras luchaba por mantenerse despierto. No puedo entender el idioma, pero entiendo el sentimiento. Sus ojos se movieron, el gris desapareció por completo, reemplazado por un rojo sólido, desenfocado por un latido antes de que volvieran a aparecer. ¿Quiere que obedezca a algo? Baje la cabeza, acéptelo. Con cada palabra su voz se hacía más delgada. Las pausas entre sílabas se alargaban más. Luego pronunció la última línea lentamente, cerrando los ojos como si cediera. Creo que lo escucharé. Es muy convincente. Las máquinas conectadas a su cuerpo de repente comenzaron a pitar a ritmos rápidos y agudos. Lo estamos perdiendo, dijo ansiosamente la doctora Mara. Ella intervino, alcanzando a RHYS por reflejo, tratando de intervenir antes de que él se escapara. Adir la detuvo. No toque su cuerpo. Los investigadores no pudieron verlo, pero para Adir era inconfundible. Una aura espesa cubría todo el cuerpo de RHYS, colgando a su alrededor como aire venenoso, del tipo que advertía lo que podría hacerle a cualquiera que intentara tocarlo. Ya no se extendía hacia afuera. Se estaba comprimiendo en una capa densa, abrazando su contorno. Con cada segundo que se apretaba, también parecía más peligroso. Doctor Mara estudió el rostro de Adir. Ella siguió la línea de su atención, la forma en que sus ojos rastreaban cosas que el resto no podía. ¿Sabes qué le está pasando? No hay manera de salvarlo. Adir mantuvo la misma calma y dejó que una pregunta reemplazara a una respuesta. ¿Sabes cómo aparecen los practicantes en este mundo? La pregunta hizo reflexionar a todos los investigadores. No fue silencio porque no sabían la respuesta. Fue porque la respuesta estaba muy fuera de su lógica y pertenecía a la creencia, no a la ciencia. Aún así,
La doctora Mara respondió con disgusto en su rostro. Son elegidos por los dioses. Sin libre albedrío no hay elección. Eso era lo que habían aprendido de los lugareños hasta ahora sobre cómo surgieron los practicantes. Una noche durmieron en sus camas como de costumbre. Al día siguiente, cuando se despertaron, abrieron los ojos a un mensaje del sistema. Nuevos poderes, otorgados por el dios que los eligió. Para los investigadores, parecía como si un niño eligiera juguetes con los que jugar ese día. No hay lógica detrás de esto. La elección del niño estuvo motivada únicamente por su deseo. Fue algo que se negaron a aceptar. Si fuera cierto que solo aquellos elegidos por los propios dioses podían despertar como practicantes, entonces ¿cuál era el propósito de sus esfuerzos aquí? Sin el permiso de Dios, por mucho que lo intentaran, su suero nunca podría convertir a alguien en practicante. Esa era la conclusión que esperaba al final de cada argumento. La idea de que estaban indefensos frente a un dios sacudió su orgullo como investigadores. Por eso rechazaron obstinadamente la idea. Se aferraron a la idea de que tenía que haber un mecanismo que pudieran medir. Rechazaron la idea misma del término Dios. Se negaron a aceptar que pudiera haber alguien todopoderoso, lo suficientemente poderoso como para dar forma a la vida hasta este grado. Si tenían que creer algo, preferían creer que esos seres eran simplemente manifestaciones de poder extremo. No creadores y gobernantes de todo. No inalcanzable ni intocable. Pero Adir asintió, confirmando que era verdad. Así es. Luego añadió, con una leve sonrisa tocando sus labios. Parece que el comandante RHYS se está reuniendo actualmente con su dios para convertirse en uno de esos elegidos. ¿Qué significa eso? La doctora Mara preguntó, no dispuesta a aceptar que así era realmente como surgió un profesional, mientras sus ojos volvían a las lecturas fallidas de RHYS. Adir se volvió hacia ellos. Vio la confusión en sus rostros y les explicó. Tampoco estoy completamente seguro de cómo funciona, pero aparentemente la voz que RHYS escucha en su mente es la voz de un dios que le habla. Esa fue la conclusión a la que llegó Adir después de conocer a los antepasados Lunari y atravesar su evolución hasta el rango 4. Esto es particularmente relevante porque los antepasados Lunari perdieron su sentido de sí mismos debido a los susurros en sus mentes. Hablar. Embrujado. Presionándolos para que cambien su camino de ignis a sangre. No pudieron soportarlo. Al final perdieron el conocimiento y cayeron en una especie de coma. Está siendo elegido para seguir el camino de sangre y, por lo que parece, actualmente está bajo la influencia del dios de ese camino. El dios de la sangre, sin nosotros. Necesito darle un nombre. El tono de Adir era tranquilo y seguro. Fue tan convincente que los investigadores le creyeron sin cuestionarlo. Por supuesto, su nueva estadística, vigor, también jugó su papel, suavizando las dudas antes de que pudieran tomar forma. Doctor, la expresión de Mara cambió cuando finalmente aceptó que los dioses realmente existían. Luego preguntó con cara sombría, ¿pero por qué parece que se está muriendo? Nunca hemos oído hablar de nadie que haya muerto durante su proceso de despertar, o incluso que haya sentido dolor o sufrir daño. Adir tampoco estaba seguro. Tal vez así es como el dios de la sangre elige a su gente, adivinó, observando cómo el aura se endurecía aún más. Lo que el dios de la sangre estaba haciendo parecía mucho menos pacífico y misericordioso en comparación con las formas en que Astrael, Éteris, Ignívar y Netera eligieron y despertaron su gente. Doctor Mara ofreció otra opinión. ¿O tal vez el dios es demasiado débil para compartir correctamente su camino con los demás? Incluso su sugerencia demostró que todavía estaba buscando una manera de ver a los dioses no como todopoderosos sino frágiles. Capaz de cometer errores, como los mortales. Algo que podría ubicarse en una categoría de especies comprensibles y legibles. Eso es posible. Adir lo encontró aceptable. Más creíble que su suposición. Hasta donde él sabe actualmente, solo había 4 caminos principales en el mundo. Entonces, si el camino de sangre era más como un camino secundario, entonces la idea de que su dios era menor, no tan fuerte como los demás, era una teoría muy creíble. Mientras ese pensamiento persistía, Adir volvió a centrarse en el cuerpo de RHYS.
Todavía se desmoronaba con cada segundo que pasaba. Pequeños temblores lo recorrieron, como si muriera antes de poder aceptar los nuevos poderes y despertar su camino. Creo que necesitas ayuda allí. Adir se rió. Levantó la mano y una luz cegadora se derramó de ella, inundando la habitación estéril por un momento. Abarcó el cuerpo de RHYS con un cálido efecto curativo, como el juicio divino. Bajo el efecto de Grace, el cuerpo de RHYS se movió ligeramente. Toda la corrupción y destrucción que lo había estado consumiendo hasta ahora cesó de repente, como si algo invisible se hubiera apoderado de él y lo hubiera obligado a detenerse. Poco después, su cuerpo comenzó a sanar, visiblemente y en tiempo real, justo frente a ellos. Ojos, tejido que se vuelve a unir donde había estado fallando. Es fascinante. El Dr. Mara y los demás quedaron hipnotizados. Fijación pura. Reemplazó brevemente su pánico anterior. La forma en que la luz curaba el cuerpo parecía un milagro, limpio e inmediato, sin dejar rastro evidente del proceso. Pero, por supuesto, eran investigadores. No creían en milagros, solo ciencia. Querían creer que todo podía explicarse. Entonces el Dr. Mara preguntó con entusiasmo. Señor Adir, ¿puede permitirnos recopilar datos? Adir no sabía qué podían ganar con ello, pero tenía curiosidad, así que asintió. Claro. Continuar. Con su permiso, los investigadores avanzaron apresuradamente. Salieron de la habitación y luego regresaron con nuevos instrumentos. Los abrigos blancos llegaban como un huracán, los zapatos golpeaban y los equipos traqueteaban. En cuestión de segundos, la habitación se llenó de dispositivos desconocidos. Un instrumento para capturar y cuantificar el espectro y la intensidad de la luz, incluido el flujo de fotones. Otro para monitorear cómo la exposición cambió el tejido vivo en tiempo real, rastreando marcadores químicos y descomposición o reparación celular. Otro para escanear en busca de firmas de radiación y cualquier emisión anormal. Otro para medir el campo electromagnético circundante en busca de picos, interferencias o patrones. Señales. Todo estaba destinado a ayudarlos a comprender cómo funcionaba esta luz y cómo podrían duplicarla más tarde utilizando los datos que recopilaron. El espacio se llenó de máquinas que zumbaban y emitían pitidos. Las pantallas parpadeaban con lecturas. Los investigadores intercambiaron acalorados susurros sobre números y gráficos. Adir los observó brevemente, se rió entre dientes y luego volvió a centrarse en RHYS. Su única curiosidad ahora era el resultado de su despertar. Si realmente se convertiría en un practicante del camino de sangre o caería en coma como esos antepasados Lunari. Capítulo 513. El mar escarlata. Estoy muerto. RHYS abrió los ojos y miró a su alrededor confundido. Su mirada se desvió, medio esperando que las paredes familiares del laboratorio volvieran a su lugar. Lo último que recordaba era estar acostado sobre una mesa, con innumerables máquinas rodeándolo y emitiendo pitidos a ritmos desiguales. Su mente y su cuerpo habían estado sufriendo un dolor insoportable, del tipo que inundaba cada respiración. Luego, en el momento siguiente, estaba en otro lugar, dentro de un mundo que nunca había visto ni experimentado antes. No había habido una transición clara, ni una puerta, ni una caída. Solo hubo una llegada repentina. Miró hacia abajo y vio un líquido rojo que cubría sus pies hasta los tobillos, lo suficientemente espeso como para adherirse a su piel. Se ondulaba lentamente alrededor de sus piernas cada vez que se movía. Levantando la cabeza, trató de encontrar de dónde venía, y fue entonces cuando entendió que no era un charco ni una piscina. Era un océano. Este líquido rojo, no, más exactamente, este mar rojo se extendía hasta donde alcanzaba la vista, tragándose el horizonte y rodeándolo por todos lados. Quedaba perfectamente plano, interrumpido únicamente por débiles y lentas olas que subían y bajaban con un pulso lento y constante. Por encima de él, el cielo tenía el mismo tono rojizo y reflejaba el mar como un espejo. Allí también colgaba una luna carmesí solitaria, afilada y vigilante, ambientada en un silencio inquietante que la hacía sentir como en casa en ese rojo interminable. RHYS no había sido alguien con fe durante toda su vida. Aún así,
como cualquier otra persona, hubo momentos tranquilos en los que se preguntó si existían el cielo y el infierno, momentos de los que nunca habló. Ahora, parado aquí, no podía dejar de preguntarse. Este lugar le hizo pensar que realmente podría haber muerto y haber venido al infierno. ¿Y entonces? ¿Dónde se supone que los demonios deben juzgar mis pecados? Aceptó su final y miró a su alrededor, buscando cualquier señal de presencia además de él mismo. No había nada, solo el tramo vacío de rojo y la línea distante e inalcanzable donde el mar se encontraba con el cielo. Los susurros de antes, las voces que habían presionado dolorosamente contra el interior de su cráneo, habían desaparecido. Con ellos también desapareció el dolor que había llenado su cuerpo. Sin pensar, probó su cuerpo y no encontró dolor ni debilidad. Se sentía perfectamente bien. Entonces empezó a caminar. Pasos lentos lo llevaron a través del pesado líquido rojo. Cada movimiento tiraba de sus tobillos antes de soltarlos con un leve tirón almibarado. No había a dónde ir porque todo se extendía en la misma dirección hacia el horizonte. Entonces eligió lo único que destacaba. Fijó sus ojos en la luna roja y la convirtió en su objetivo, de la misma manera que un viajero perdido podría aferrarse a una sola estrella. Un paso, luego otro y otro. Al principio contó, pero luego se detuvo porque había demasiados pasos que seguir. En algún momento del camino, notó un cambio. Moverse a través del espeso líquido se hacía más fácil y sus pasos se volvían más ligeros a medida que aumentaba su ritmo. Se sentía como si el mar se estuviera adelgazando debajo de él, o como si su cuerpo olvidara lo que significaba resistencia. La luna nunca pareció acercarse, ni siquiera una fracción. Aún así, la ligereza en sus pasos le dio coraje y esperanza, y siguió adelante, dejando que esa pequeña mejora lo convenciera de que no caminaba en vano. Poco a poco, su mente se fue relajando y la tensión constante se fue relajando. Dejó de lado todo pensamiento terrenal. Su pasado, sus objetivos, los recuerdos de sus seres queridos, todo desapareció hasta que solo quedó un pensamiento. Camina y llega a la luna carmesí. Aquí no había turno de día ni de noche, ni sol, ni sombras, ni nada para medir el tiempo. Parecía que la idea misma del tiempo no existía, pero se dio cuenta de que había estado caminando durante mucho tiempo. Su cuerpo se movía solo mientras sus pensamientos se atenuaban en el fondo. Días, semanas, quizás años. Él no lo sabía y no le importaba. Porque pensó que estaba pasando por el periodo más fácil de su vida. Estaba lejos y, al mismo tiempo, cerca. Parecía nada, sin color, sin forma, como si así fuera como se vería la nada si tuviera una forma. Sin embargo, me resultó familiar, más como un pensamiento que no podías terminar que como algo que podías nombrar, algo que casi reconocías pero que no podías sostener. La conciencia de RHYS retrocedió pieza por pieza. Dejó de caminar y solo pudo mirar fijamente, con el cuerpo bloqueado a mitad de paso, temeroso de que cualquier movimiento pudiera hacer desaparecer la cosa. Y entonces el mundo empezó a desmoronarse. El mar carmesí desapareció de su vista. El cielo rojizo se derrumbó bajo el peso de la ausencia. La luna carmesí perdió su atractivo, como si nunca hubiera estado allí. Todo fue tragado por algo que no se podía sentir ni ver, sin dejar bordes, puntos de referencia ni dirección. Cualquiera que fuera esa forma informe, lo tiró, no bruscamente ni suavemente, sino con una certeza que no dejaba lugar a resistencias. Y luego estaba en otro lugar. Se encontró flotando en un vacío profundo y sin forma, sin peso y sin apoyo, sin sensación de arriba o abajo. En este lugar donde no existía nada, sus recuerdos regresaron. Corrieron hacia él en oleadas caóticas de rostros, voces, órdenes, dolor y risas, demasiado rápido para sostenerlo al principio. Pero con cada fragmento que regresaba, el alivio se extendía a través de él y el calor regresaba a su mente entumecida. Solo entonces comprendió lo que casi le había sucedido y lo que la silenciosa luna carmesí había ido extrayendo de él, paso a paso. Él tenía casi. Se perdió. No tenía miedo de morir, pero desaparecer, ser borrado de la existencia, era diferente. Fue profundamente perturbador, especialmente cuando sucedió lentamente, cuando podías sentir el proceso en cada detalle, como ver cómo tu propia identidad era raspada pieza por pieza.
¿Dónde estoy ahora? Las palabras salieron de sus labios, pero ningún sonido llegó a sus oídos, como si el vacío se tragara incluso eso. Sus ojos no podían ver nada. Sus oídos no podían oír nada. Su cuerpo podía sentir nada. Aún así, no se sentía desesperado. Sus pensamientos todavía estaban con él, lo suficientemente agudos como para aferrarse. Mientras pudiera mantener su autoconciencia, creía que tenía que haber una manera de regresar de esta extraña experiencia, incluso si aún no podía imaginarla. Mientras tanto, mientras RHYS pasaba por estas pruebas y obligaba a su mente a permanecer despierta, el laboratorio permanecía tenso y vigilante. Los investigadores se pararon alrededor de la mesa y su atención se desplazó entre los monitores y la figura inmóvil frente a ellos. Observaron cada cambio por el que pasaba su cuerpo físico, temerosos de pasar por alto la más mínima señal. El cuerpo de RHYS, bajo el efecto de la luz curativa de Grace, parecía casi completamente restaurado. Solo quedaban unas pocas manchas oscuras, esparcidas por su piel como sombras magulladas, recordatorios de lo cerca que había estado de la muerte, y esas se estaban desvaneciendo. Demasiado. Pero a pesar de la recuperación, no mostró señales de despertar. A medida que pasaba el tiempo, los investigadores comenzaron a preguntarse si estaban mirando un caparazón curado con una mente que ya se había derrumbado. Capítulo 514 Despertar lo desconocido, parte 1. El cálido resplandor se deslizó sobre el cuerpo de RHYS en un lavado constante, haciendo que el resto de la habitación pareciera tenue en comparación. Poco a poco, las manchas oscuras que quedaban en su piel se fueron desvaneciendo hasta que la última finalmente desapareció. Su piel volvió a un estado sano, intacto, suave y limpio, mejor que antes. La luz de Grace comenzó a atenuarse y el resplandor se fue diluyendo a medida que regresaba a Adir. Apartó la mano y aflojó los dedos con un movimiento lento, como si hubiera mantenido tensión allí durante días. Usted, viejo, me hizo perder mi precioso tiempo, murmuró, mientras se le escapaba una risita. El humor todavía estaba ahí, pero sonaba desgastado, como si tuviera que superar el agotamiento para salir a la superficie. Sus ojos carmesí parecían tensos. El sudor se aferraba a su desordenado cabello rojo y gotas lentas seguían deslizándose desde su frente. Había pasado poco menos de una semana desde que comenzó a curar el cuerpo de RHYS. Para hacerle soportarlo y recuperarse por completo, había llevado su talento de linaje, Grace, a su límite absoluto. Día tras día, daba más de sí mismo de lo que le gustaba admitir. Señor Adir, debería descansar ahora. La doctora Mara se acercó con pasos tranquilos. La preocupación suavizó su voz y la mantuvo baja, con cuidado de no perturbar la frágil calma de la habitación, como si un sonido equivocado pudiera romperla. Los demás investigadores observaron desde donde estaban, manteniendo la distancia alrededor del equipo. Adir parecía agotado de una manera difícil de ignorar, y el leve temblor en sus brazos y piernas llevaba la clara marca de alguien que había superado su límite. Sabía lo que era. Un cuerpo lo suficientemente fuerte como para destrozar edificios y lo suficientemente duradero como para soportar explosiones nucleares. Precisamente por eso verlo así los inquietó. Se sintió mal, como si algo finalmente lo hubiera obligado incluso a ceder. Dr. Mara sostenía una bandeja de plata con cápsulas de colores dispuestas en recipientes de plata. Ella lo ofreció y habló suavemente. Toma estas pastillas. Te ayudarán a recuperar tu energía. Adir no se negó. Tomó los recipientes, vertió las cápsulas en su boca y las tragó sin masticar, sin molestarse con agua. No eran tan satisfactorios como una comida adecuada, pero aportaban la nutrición que necesitaba, densos y eficientes como solo los suplementos elaborados en laboratorio podían serlo, diseñados para reponerse sin demora. Si tuviera que comer comidas normales para reemplazar lo que había gastado, temía que le llevaría otra semana recuperar la misma cantidad. No tuvo paciencia ni tiempo para eso. Gracias, dijo, ofreciendo una pequeña sonrisa mientras volvía a colocar el recipiente vacío en la bandeja. Dr. Mara devolvió una sonrisa educada. Luego su atención se centró en las pantallas que mostraban los signos vitales de RHYS, líneas constantes y números que todavía parecían incompletos, negándose a contarles lo que estaba sucediendo dentro de su cabeza.
¿Crees que tendrá éxito?, ella preguntó. RHYS parecía normal ahora. Sus signos vitales estaban estables y su cuerpo estaba curado, pero permaneció en un sueño profundo como un coma, inmóvil sobre la mesa. Eso por sí solo les hizo preguntarse si había fallado en el despertar y se había quedado atrapado en algún lugar al que no podían llegar. Adir se encogió de hombros lentamente, tranquilo en la superficie. No sé por lo que está pasando en su cabeza. Por una vez, la incertidumbre se apoderó de su voz. Todavía podía ver el aura roja condensándose sobre el cuerpo inconsciente de RHYS. Hebras delgadas se juntaban y se enroscaban en el aire como niebla, aferrándose a la piel y desplazándose hacia arriba en espirales lentas. Más allá de eso, no hubo movimiento, ni señales claras de progreso, ni señales de finalización. Tumbado allí de esa manera, RHYS se parecía mucho a los antepasados Lunari. La misma quietud. El mismo sueño inalcanzable. Esto hizo que Adir se preguntara si realmente había fracasado. Si hubiera caído en coma, nunca despertaría de él. Adir también había intentado curar su mente, usando Grace, y se dio cuenta de que su efecto no podía llegar más allá del cuerpo físico. Solo curó el cuerpo físico y no pudo abordar las luchas internas que ocurrían en su interior. Así que lo único que podía hacer ahora era esperar. RHYS tuvo que recuperar la conciencia mediante sus propios esfuerzos, ya fuera en minutos o en días. Lo que Adir no se dio cuenta fue esto. Mientras lo curaba, no era solo Grace la que trabajaba. Su otro talento de linaje, Neil, también había estado trabajando, tranquilo e invisible. Gracias a ello, la mente de RHYS pudo alejarse y esconderse del mar escarlata antes de perderse por completo, como una mano oculta que lo aleja del borde. Me despido ahora. Si despierta, infórmeme, por favor, dijo Adir, sin ver nada más en lo que pudiera ayudar. Su mirada permaneció una vez más en el rostro de RHYS antes de darse la vuelta. Apenas había dado un paso cuando un pequeño cambio le llamó la atención. Al principio fue un sentimiento. Cuando se giró para mirar, vio una ligera onda que recorría el aura roja que cubría el cuerpo de RHYS. La superficie tembló durante un instante y luego se alisó nuevamente. No parecía algo que exigiera mucho. Atención. ¿Pasa algo?, preguntó el doctor Mara, observándolo fijarse en el cuerpo. Adir esperó unos segundos más. Cuando no pasó nada, se giró como para decir no, pero la palabra se le quedó atrapada en la garganta y cambió por instinto. Evacuar la habitación. Acum. La onda de hace un momento de repente se había convertido en algo más grande. Se repitió en ondas rápidas mientras el aura que se había estado condensando constantemente en el cuerpo de RHYS de repente comenzó a expandirse, hinchándose hacia afuera en lugar de apretarse. Abajo. Los investigadores habían pasado sus vidas trabajando para evitar el peligro. Se mantuvieron alerta ante cualquier percance. Entonces, sin hacer ninguna pregunta, dejaron los dispositivos atrás y salieron corriendo de la habitación inmediatamente. Sella la puerta, ordenó Adir nuevamente, sintiendo que el aura estaba a punto de escaparse. Control. La puerta de la sala de laboratorio se cerró de golpe con fuerza. El panel de observación de vidrio en la pared quedó cubierto instantáneamente cuando una placa de metal se deslizó hacia abajo con un sonido mecánico, sellando toda la habitación por completo. La luz del pasillo desapareció en un movimiento limpio. Era una habitación destinada a inspeccionar y albergar monstruos que intentaban crear. Fue construido para ese propósito, siendo la seguridad y la durabilidad sus primeras prioridades. Se colocaron capas de materiales reforzados debajo de cada superficie, lo que hizo que pasara de ser un quirófano normal a algo diseñado para contener y sellar contra fugas radiactivas y explosiones. Era una habitación destinada a inspeccionar y albergar monstruos que intentaban crear. Fue construido para ese propósito, siendo la seguridad y la durabilidad sus primeras prioridades. Se colocaron capas de materiales reforzados debajo de cada superficie, lo que hizo que pasara de ser un quirófano normal a algo diseñado para contener y sellar contra fugas radiactivas y explosiones. Adir no tuvo tiempo de apreciar la previsión de los investigadores ni las garantías tecnológicas de la sala.
Sus ojos permanecieron fijos en el aura roja mientras ésta seguía fortaleciéndose y extendiéndose, presionando contra el aire como una presión creciente. Ya no era algo visible solo para sus ojos. También se había vuelto físico, lo suficientemente espeso como para sentirlo. El cuerpo de RHYS todavía lucía perfectamente bien, sin cambios visibles. Pero la mesa debajo de él empezó a crujir como si soportara un peso enorme, de metal. Articulaciones gimiendo. Luego, bajo la influencia del aura, comenzó a oxidarse rápidamente y la corrosión de color marrón anaranjado se extendió por su superficie. No terminó con la mesa. Los dispositivos que lo rodeaban también se vieron afectados, fallando uno. Después de otro. Contacto, 2. Capítulo 515 Despertar lo desconocido, parte 2. Primero las pantallas de las máquinas parpadearon y se oscurecieron. Luego, el mismo óxido se extendió sobre ellos, devorando tornillos, marcos y bordes metálicos expuestos. Todo lo que estaba hecho de metal parecía empezar a descomponerse de golpe. Adir también lo sintió en su propio cuerpo. Una leve picazón se extendió por su piel, como si el aire se hubiera vuelto abrasivo. Aún así, no se le pasó por la cabeza escapar. No estaba a un nivel que realmente pudiera hacerle daño. Así que se quedó para presenciar lo que estaba sucediendo. Al final, el aura roja se tragó toda la habitación, convirtiendo todo el interior en un tono rojizo intenso, como si las propias paredes hubieran sido teñidas. Afortunadamente, parecía atrapado dentro de las paredes de la habitación, incapaz de derramarse afuera. Esto solo hizo que la puerta reforzada se oxidara rápidamente, aunque parecía que permanecería intacta por ahora. Entonces Adir notó que se estaba produciendo otro cambio en el cuerpo de RHYS. Captó otra onda, pero esta no era parte del aura roja. Parecía diferente, como si perteneciera a otro tipo de poder. Alrededor del área abdominal de RHYS, tomó forma un movimiento extraño. Comenzó a formarse un pequeño remolino que empujó el aura roja circundante a un lado a medida que crecía hasta convertirse en una masa concentrada de energía, apretándose hasta formar un patrón giratorio claro. ¿Aparece una dimensión allí? No era la primera vez que veía algo así. Gracias a las propiedades de los ojos de Zar que había obtenido después de su evolución, ya sabía cómo era una dimensión oculta. Ahora era lo mismo. Formándose en el medio del abdomen de RHYS, justo donde la energía arremolinada se acumulaba más densamente. No le resultó difícil adivinar lo que significaba. La dimensión que tomó forma fue un santuario. Adir se dio cuenta entonces de que estaba presenciando a alguien despertarse justo frente a sus ojos. No como un rumor o informe. En tiempo real. Desde su perspectiva, el remolino de energía invisible terminó y se estabilizó en solo unos segundos. Luego desapareció dentro del cuerpo de RHYS, colapsando hacia adentro como si hubiera encontrado su lugar. Adir se acercó y miró con más atención, tratando de ver el santuario con sus ojos. Él no pudo. Aún así, podía sentirlo, sintiendo que allí existía una dimensión desconocida, como una presencia escondida detrás de un fino velo. Me pregunto si podré mejorar estos ojos y ver mejor, murmuró con claro interés, agudizando su atención a pesar de su agotamiento. Actualmente lo único que podía ver eran las entradas a las dimensiones. Los santuarios de practicantes dentro de sus cuerpos eran aparentemente invisibles para él. Pero si podía encontrar una manera de mejorar su visión, existía la posibilidad de que algún día pudiera ver cuán grande era su santuario. Quizás incluso ver lo que había dentro. Mientras pensaba en sus evoluciones futuras, comenzó a producirse un nuevo conjunto de cambios. Esta vez no le estaban pasando a RHYS. Curiosamente, le estaban pasando a Adir. ¿Qué? Adir sintió que sus hombros se contraían y se dio la vuelta. En ese momento, vio las estructuras óseas de sus alas abriéndose paso hacia afuera desde ambos hombros, empujándolas como si su espalda ya no le perteneciera. Sus puntas óseas raspaban las paredes del laboratorio mientras se extendían y se estiraban, provocando espasmos. Luego se cubrieron rápidamente de plumas, una blanca y otra negra, y el plumaje se llenó desde la base hasta el borde a toda prisa. Estaba completamente fuera del control de Adir. Cuando intentó doblarlos hacia atrás, los músculos se negaron a obedecer.
Algo que aún no podía entender parecía haberse apoderado de su cuerpo. Sacó una espada de su santuario y le cortó el ala sin pensarlo 2 veces, tratando de cortarla. Era su cuerpo, sus alas, pero no toleraba la traición de nada. Desafortunadamente, la espada no fue suficiente para cortar el ala. Solo se afeitó unas pocas plumas blancas antes de morder el hueso y detenerse muerto. La sacudida le subió por el brazo. Lo intentó de nuevo, esta vez recubriendo la hoja con maliz para afilarla. Pero inmediatamente surgió otro problema. Cuando se acercó a Malice, salió humo negro del lugar equivocado. Su ala negra comenzó a liberar un espeso humo negro, como si hubiera tomado el control del talento del linaje. La oscuridad se derramó en fuertes corrientes en lugar de obedecer su voluntad. Entonces su ala blanca respondió, uniéndose a la creciente rebelión. Con él se derramó una cálida luz blanca, bañando el otro lado de la habitación con un resplandor brillante. Suficiente para proyectar sombras nítidas por el suelo. Adir había perdido el control tanto de sus talentos de linaje como de sus alas, obligado a tomar una decisión rápida. Comenzó a usar su combo suicida para volar las alas por completo, pero no hubo tiempo. Grace y Malice pintaron ambos lados de la habitación de blanco y negro. Entonces las dos fuerzas opuestas parecieron llegar a una decisión conjunta. Por primera vez, se movieron juntos, corriendo directamente hacia el cuerpo de RHYS, tirados por algo que Adir no podía ver. La succión lo golpeó instantáneamente. Toda su resistencia se agotó. Su mano tembló cuando la fuerza abandonó su agarre. La espada golpeó el suelo. Sus rodillas se dieron y se desplomó. La fuerza desapareció de su cuerpo. Ni siquiera pudo reunir suficiente poder para usar sus habilidades Spark. Todo dentro de él se volvió lento en un instante. Aún así, logró levantar la cabeza y ver lo que estaba sucediendo, respirando superficialmente a través de la debilidad. Malice y Grace continuaron saliendo con fuerza de sus alas, lavando el cuerpo de RHYS sin pausa. Parecía que se habían unido, quitándole el aura roja y quitándola capa por capa. El choque de colores hacía parecer que se estaba produciendo una gran guerra, visible solo a los ojos de los dioses. El blanco y negro se enfrentó al rojo intenso en una violenta olas. Con cada segundo que pasaba, Adir sentía que su resistencia se agotaba aún más. Entonces sintió que su fuerza vital era extraída de su cuerpo, como si el desagüe hubiera llegado más profundo que el agotamiento. Se le formaron arrugas en la cara. Su cabello rojo perdió su brillo. Su cuerpo envejeció rápidamente y el cambio ocurrió lo suficientemente rápido como para parecer irreal. No había nada que pudiera hacer para detenerlo. Arrodillado en el suelo, solo pudo observar el resultado. No estaba seguro de qué equipo esperaba que ganara. Sus propios talentos de linaje fueron los que lo mataron. Al final, toda la fuerza abandonó su cuerpo. Sus ojos envejecidos se cerraron lentamente, incapaces de permanecer abiertos por más tiempo. Cayó de cara al suelo, perdiendo el conocimiento antes de poder presenciar el resultado. Después de quedarse quieto, los colores continuaron chocando implacablemente. El blanco y el negro suprimieron el rojo oscuro. Luego, con una última oleada, lo dispersaron por completo, rompiendo la presencia roja. No se detuvieron a celebrar. No les importaba su inconsciente propietario. Se apresuraron, inundando el cuerpo de RHYS por dentro y por fuera, llenando todo su cuerpo. Hundiéndose en él como si reclamara cada parte. Luego comenzaron a cambiarlo de adentro hacia afuera. Su mente, su alma, su carne, todo estaba lleno de la energía génesis de los talentos del linaje, reescribiendo su propio código de existencia desde el principio. Y entonces, su despertar comenzó una vez más. Esta vez, no fue el camino de sangre el que respondió. Pero algo completamente nuevo. Contacto 2. Capítulo 516. Uno de los caminos perdidos. En la oscuridad infinita no existía nada. Un montón de pensamientos flotaban en silencio, suspendidos en una extensión vacía sin sentido de dirección ni distancia, esperando el momento en que finalmente abandonaran este lugar. RHYS no tenía idea de cuánto tiempo había permanecido así. El tiempo ya no tenía sentido.
No podía sentir su cuerpo en absoluto. No había peso, ni aliento, ni latidos del corazón. Aún así, mantuvo su paciencia, soportando la quietud como un soldado se mantenía firme en un campo de batalla, esperando órdenes que nunca llegaban. Sin nada más que hacer, dejó que sus pensamientos volvieran a su vida desde el principio. Revisó las decisiones de las que se arrepentía, los momentos de alivio cuando se mantuvo firme en el camino que había tomado y las dudas que volvieron una y otra vez, preguntándose si las cosas podrían haber cambiado si hubiera actuado de manera diferente. Cada recuerdo surgió con gran claridad, uno tras otro, sin interrupciones. Tuvo demasiado tiempo para pensar. Después de un tiempo, incluso el pensamiento perdió su significado y el aburrimiento se instaló a pesar de la falta de sensación. Tomar algo sería maravilloso ahora mismo. Las palabras no transmitían ninguna vibración, nada más que un pensamiento que resonaba en el vacío, en un lugar donde incluso la palabra vacío no tenía significado. A partir de ahí su mente se desvió hacia el alcohol. Comenzó a recordar recetas, olores familiares, sabores intensos y el calor que se extendía por su pecho después de una bebida fuerte. Fue entonces cuando notó algo inesperado. Recordó lo mucho que había disfrutado mezclando su bebida favorita con el suero de mutación y el polvo rojo que Adir le había dado. Luego comenzó a recrear el proceso en su mente, recorriendo cada paso hasta que casi pudo ver cómo los colores se mezclaban y las texturas cambiaban. En poco tiempo, experimentar con sabores dentro de sus pensamientos se convirtió en un pequeño pero un pasatiempo significativo en este lugar abandonado, algo que corta la monotonía. Cuando eso también empezó a perder su atractivo, su enfoque cambió. Se dio cuenta de que su imaginación había mejorado significativamente, por lo que comenzó a entrenar en su mente. No tenía nada más que sus pensamientos, pero eran suficientes. Sin límites físicos que lo frenaran, repetía movimientos una y otra vez, refinándolos mediante la repetición. Trabajo de daga. Lanzador. Combate cuerpo a cuerpo. También probó armas que nunca antes le habían gustado, como arcos y hachas, probando su equilibrio y alcance solo en su mente. Sus pensamientos alimentaron ese mundo interior, agudizándolo con cada momento que pasaba. Practicó, aprendió y perfeccionó todo lo que pudo, todo para pasar el tiempo y evitar que su mente volviera a hundirse en la quietud. Con el tiempo, comenzó a experimentar con técnicas de combate en estado de ebriedad. Utilizando la imaginación que había cultivado, se imaginó muerto y borracho, con una botella de vino en la mano, balanceándose pero golpeando con sorprendente precisión. Fue entonces cuando algo inesperado invadió el mundo de pensamientos que él mismo había creado. ¿Qué carajo es eso? RHYS estaba en campo abierto bajo el cielo despejado, pero su atención se centró en el horizonte. Allí había aparecido algo que no pertenecía a sus pensamientos. A lo lejos se alzaba una puerta tan enorme como el cielo mismo, que se elevaba más allá de cualquier estructura que hubiera visto jamás. En su interior había una figura femenina y hermosa, pero el resplandor que la rodeaba borraba cada detalle, dejando solo una silueta brillante. RHYS miró la botella de vino que tenía en la mano, sintiendo su peso imaginario, y murmuró con el ceño fruncido, ¿bebí demasiado? Tomó otro sorbo, imaginando el sabor familiar y la quemadura mientras se deslizaba por su garganta. Cuando se dio la vuelta, se quedó congelado. En el horizonte opuesto se alzaba otra puerta, tan inmensa como la primera. Este se sintió diferente. Sus detalles todavía estaban borrosos para sus ojos, o más bien para sus pensamientos, pero su color era inconfundible. Era completamente negro y profundamente inquietante, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. RHYS no sintió ninguna molestia. En cambio, la vista le pareció entretenida. En un mundo moldeado enteramente por su imaginación, encontrarse con algo desconocido era una distracción bienvenida de la quietud interminable. Continuó bebiendo su vino mientras las figuras dentro de las puertas comenzaban a moverse, sus formas se volvían más claras con cada movimiento. Dos figuras colosales levantaron la mano. Uno parecía descender de los cielos, vasto y luminoso, irradiando calidez y misericordia. El otro surgió del subsuelo más profundo, masivo y envuelto en sombras, llevando terror y destrucción. Ambas palmas se volvieron hacia él. Entonces estallaron dos auras distintas, una blanca y otra negra,
que surgían al unísono y comprimían el espacio que lo rodeaba mientras. Cerrado. RHYS no tuvo tiempo de reaccionar. En un instante, fue envuelto por las dos energías, sus fuerzas opuestas presionando desde todos los lados. Su mundo imaginado se derrumbó sin previo aviso. El campo, el cielo y las imponentes puertas se hicieron añicos como cristales frágiles. Su cuerpo desapareció junto con la botella de vino, y todo volvió a caer en la misma nada vacía que antes. Cuando sus pensamientos volvieron a reunirse, lentamente abrió los ojos. Esta vez sintió nuevamente el peso de sus párpados y la resistencia de su cuerpo respondiéndole. La luz se derramó en su visión, dura y desconocida después de él. Oscuridad sin fin. Miró hacia el techo familiar. Su superficie desgastada y manchada parecía un recuerdo de hace mucho tiempo, pero la reconoció al instante. Así que he vuelto, ¿eh? Su boca se movió y el sonido que llegaba a sus oídos lo confirmó. Su mente había regresado a su cuerpo, aquí en la sala de laboratorio. Pero no fue solo su mente la que regresó. Algo más había regresado. Con él. Un texto transparente flotaba en el aire ante sus ojos. Felicitaciones. El Camino a Acción te ha marcado como uno de sus seguidores. El mensaje del sistema por sí solo fue suficiente para dejarlo atónito. Fue una prueba innegable de que RHYS realmente había despertado como practicante. Aún así, algo andaba mal. Su frente se apretó. El nombre del camino no le resultaba familiar, algo que nunca había conocido antes. El shock se profundizó cuando apareció otro mensaje, mostrando la descripción del camino en el mismo texto transparente. Acción. Uno de los caminos perdidos, creado por el mortal Ledger Hallcraft. La primera existencia en encontrar el equilibrio dentro del desequilibrio, dando lugar a la armonía de blanco y negro. Representa el equilibrio absoluto. RHYS leyó la descripción con atención, luego se llevó una mano a la cara y corrió. Dedo sobre su piel, comprobando si hay algún signo de vidrio. También presionó la punta de un dedo contra su pupila, medio esperando resistencia, como si una lente de contacto pudiera estarlo. Allá. ¿Esto no es una broma? Estaba casi seguro de que los investigadores se estaban metiendo con él, proyectando mentiras. Mensajes del sistema frente a sus ojos mientras se reían mientras observaban su reacción. Pero aparentemente era real. Levantó lentamente su cuerpo de la mesa sobre la que había estado acostado. Al principio, su cuerpo se negó a cooperar. Era inestable, como si lo hubiera sido. Sin él por demasiado tiempo. Sus piernas temblaban ligeramente mientras estaba de pie y tenía que moverse con cuidado, dejando que el equilibrio volviera con cada paso. Una vez que se enderezó por completo, su visión se estabilizó con él. Fue entonces cuando él notó la figura tirada en el suelo frente a él. RHYS reconoció a Adir inmediatamente. Estaba inmóvil, con sus dos alas extendidas hacia ambos lados y sus bordes apoyados contra el suelo. Saltó de la mesa de operaciones sin dudarlo. Cuando sus pies tocaron el suelo, sus músculos le fallaron por un breve momento y casi tropezó. Se atrapó, luego corrió hacia adelante y alcanzó el cuello de Adir para comprobar su pulso. Él estaba vivo. El pulso bajo sus dedos era fuerte y rápido. RHYS levantó la cabeza y escaneó la habitación, tratando de reconstruir lo que había sucedido mientras su mente estaba ausente. El laboratorio ya no tenía el mismo aspecto que antes. Ahora había equipo adicional llenando el espacio. Los cables colgaban sueltos, las superficies metálicas estaban opacas y todo estaba recubierto de capas de óxido marrón y naranja. Tampoco había investigadores a la vista. ¿Cuánto tiempo llevo durmiendo?, murmuró, juntando las cejas. Observando el óxido que cubría la habitación y el rostro de Adir, que ahora parecía más viejo. Con sus rasgos más afilados y desgastados, como si hubiera cumplido 40 años, RHYS empezó a pensar que había estado dormido durante décadas. Tenía buenas razones para pensar eso. Lo que había experimentado durante su despertar
Parecía que habían pasado docenas de años y la realidad que tenía frente a él coincidía demasiado bien con esa sensación. Entonces la puerta de la habitación comenzó a abrirse. Metal raspado contra metal como él. La puerta se movía lentamente y escamas de óxido caían al suelo. Momentos después, investigadores con trajes protectores completos entraron desde el exterior, con sus figuras voluminosas debajo de capas de equipo. RHYS los observó y luego se concentró en la mujer que dio un paso adelante. Estudió su rostro detrás de la visera, buscando algo familiar, y dejó un fuerte suspiro. Debe ser la nieta de Mara. Dr. Mara y los investigadores detrás de ella se detuvieron de inmediato. Intercambiaron breves miradas, tratando de entender qué significaban las palabras de RHYS. Capítulo 517 Monarca del Blanco y Negro. Algo anda mal aquí. RHYS frunció el ceño, escaneando los rostros de los otros investigadores bajo las pocas luces de laboratorio que aún funcionaban, proyectando un brillo fino y desigual por toda la habitación. Cada uno de ellos le resultaba familiar. Él conocía a cada uno de ellos. Las sospechas surgieron cuando preguntó, ¿cuánto tiempo he estado ausente? Dr. Mara captó la confusión en sus ojos y respondió con calma, aliviando los bordes de su desorientación. Solo ha pasado una semana, señor RHYS. Ella y los demás investigadores avanzaron con cuidado pero con urgencia. Sus botas y la tela del traje susurraban contra el piso de metal mientras se acercaban a ellos. Dr. Mara llegó al cuerpo de Adir y lo revisó. Sus dedos enguantados encontraron su pulso a un lado de su cuello mientras su otra mano presionaba ligeramente contra su pecho, contando la subida y la bajada. El pulso está presente, pero es irregular. Las respiraciones son superficiales, pero estables. FR Trauma Extern. El alivio suavizó su voz. El hecho de que ahora pareciera mayor era inquietante. Aún así, saber que estaba vivo les dio algo a lo que aferrarse. ¿Alguien me va a explicar qué pasó? RHYS preguntó, dejando que otro grupo de investigadores examinara su cuerpo. Sus viseras se inclinaron hacia abajo mientras revisaban si había pasado algo por alto. Dr. Mara levantó la cabeza y encontró su mirada. Esperábamos que fueras tú quien pudiera explicar lo que pasó. Los investigadores fueron los que quedaron en completa oscuridad sobre lo que estaba sucediendo. Después de que abandonaron la habitación debido al aura de sangre, las cámaras de observación del interior también se corrompieron. Sus pantallas se habían vuelto estáticas deformadas, dejándolos sin forma de recopilar información desde adentro. RHYS hizo una pausa antes de responder. Intentó estabilizar el caos en sus pensamientos y forzar sus recuerdos a una línea limpia. La ruta acción. El mensaje del sistema. El nombre de Adir figura como creador. Esa parte, más que cualquier otra cosa, necesitaba ser sopesada cuidadosamente antes de hablar. Pero antes de que pudiera decir una palabra, la atención de todos se centró en el cuerpo tendido en el suelo. De repente, Adir empezó a moverse. Metió los brazos y se levantó del suelo, lentamente, como si sus articulaciones se le resistieran. Los investigadores se apresuraron en el momento en que lo vieron y lo ayudaron a sentarse. La tensión en la forma en que luchó por ese simple movimiento dejó en claro que lo que había sucedido lo había drenado hasta lo más profundo. Sus enormes alas que no respondían empeoraron todo. Las plumas blancas y negras se extendían por el suelo como peso muerto, y moverlas parecía agotador. Aún así, lograron asentarlo cerca del muro. ¿Está bien, señor Adir? La doctora Mara preguntó, quitándose el casco protector solo después de estar segura de que no había ninguna sustancia dañina persistente en el aire. El rostro de Adir todavía parecía desprovisto de fuerza vital. Todavía se parecía a alguien de unos 40 años, con tenues arrugas que no habían estado allí antes. Sus ojos también parecían diferentes, el mar carmesí dentro de ellos más opaco que antes. Pero su voz permaneció controlada. Estoy bien. Entonces su mirada se fijó en RHYS, quien lo miraba con confusión escrita claramente en su rostro. Adir sonrió ante esa expresión. Felicitaciones por despertar como practicante. Ante esas palabras, la atención de todos los investigadores se centró en RHYS. Sus ojos brillaban de curiosidad y emoción,
y algunos se inclinaron, como si pudieran perderse su siguiente aliento. ¿De verdad despertó, señor RHYS? La doctora Mara no pudo contener su curiosidad. Ella expresó la pregunta que estaba dando vueltas entre todos sus colegas. Si realmente tuvo éxito, entonces el suero funcionó. No sabían cómo había funcionado, pero el resultado por sí solo fue suficiente para hacerles creer que finalmente habían creado la fórmula adecuada para despertar a la gente. La respuesta de RHYS, sin embargo, solo profundizó su confusión. Sí, parece que ahora soy un practicante, pero algo anda mal con mi camino. Los investigadores se quedaron quietos, esperando que él les explicara. Entonces una risa aguda recorrió la habitación y volvió a hacer girar todas las cabezas. Adir, que hace unos momentos apenas parecía lo suficientemente fuerte para moverse, se reía tan libremente que todos empezaron a preguntarse si estaba perdiendo la cabeza. Lo siento, acabo de leer algo gracioso. No me hagas caso. Habló mientras miraba algo en el aire, con la mirada fija como si estuviera leyendo líneas escritas en un espacio vacío, visibles solo para él. De hecho, estaba mirando una serie de mensajes del sistema que llegaban uno tras otro. Felicitaciones. Has creado con éxito una de las rutas perdidas. Acción. Felicitaciones. Has ganado un seguidor para tu camino, Rhys Graves. Te has ganado el título honorífico, monarca del blanco y negro. Tu santuario evolucionó hasta convertirse en un dominio de Dios, el hueco del blanco y negro. Has despertado un dominio de Dios, equilibrio absoluto. Equilibrio absoluto, la aplicación de un equilibrio impecable en todos los conceptos opuestos, sin permitir dominancia, desviación o exceso. Efecto, cualquier existencia que ingrese a tu dominio tiene su poder reducido a la mitad. Adir leyó todos los mensajes. Estaba demasiado agotado para procesarlo todo, por lo que solo se rió y su atención se centró en la notificación del seguidor. Gracias por apoyarme con el seguimiento. Se rió de nuevo, mirando a RHYS, como si las palabras supieran absurdas en el mejor sentido. El propio Adir no estaba seguro de cómo había logrado crear un camino como este. Tampoco estaba seguro de si realmente contaba como creación cuando la descripción todavía lo etiquetaba como camino perdido, como si hubiera existido hace mucho tiempo. Pero al final lo hizo como mortal. También había atraído a un seguidor. El absurdo provocó en él una diversión aguda e inexplicable, y se rió como si la sola idea de burlarse de los dioses fuera realmente hilarante. RHYS se quedó allí, demasiado atónito para encontrar palabras. Parecía como si lo hubieran obligado a hacerlo. Una secta sin que nadie se lo pida. Antes de que pudiera recuperarse, la doctora Mara intervino y su curiosidad aumentó. Sus ojos. Se movió entre las alas de Adir y la cara de RHYS, como si estuviera tratando de conectarse. 2 puntos imposibles. ¿Qué quiere decir con lo siguiente, señor Adir? Ella lo miró y luego se volvió hacia RHYS. ¿Y qué hay de malo en tu camino? Ella y los otros investigadores estaban desesperados por comprender qué era realmente. Continuar. RHYS dejó escapar un suspiro y al menos respondió a su curiosidad. Este hombre simplemente creó un camino y me atrajo como seguidor. Su mano se movió instintivamente hacia su bolsillo para alcanzar su botella de alcohol y estabilizar su mente, pero luego recordó que todavía estaba en su traje, con aire frío aferrado a su piel. RHYS no se sentía deprimido. Su vida había sido salvada, y despertar como practicante era algo que podía encontrar todas las razones para estar agradecido a Adir. Aún así, el camino se sentía defectuoso, o al menos fuera de lo común, y esa preocupación seguía apretándose en su pecho. La descripción que afirma que fue creado únicamente por un mortal. Lo empeoró. Según su conocimiento, cada camino fue creado por dioses. Pero ahora que está siguiendo un camino creado por un mortal, ¿podría realmente llamarse a sí mismo un practicante apropiado? Él no lo sabía. Y al final, RHYS quería poder para sus soldados. Necesitaban fortalecerse. Si este camino hubiera resultado débil, entonces todos sus esfuerzos habrían sido por nada. Mientras Rhys cuestionaba lo que deparaba el futuro y los investigadores permanecían en shock,
Mirando entre ellos dos en un silencio atónito, Adir controló su risa y habló en voz baja. ¿Por qué no compruebas lo que ganaste? Puedes acceder a tu panel de estadísticas simplemente pensando en ello. Basta pensar en un panel de estado o un panel de personajes, algo así. Así. Adir pudo ver exactamente de dónde venía su preocupación, por lo que le pidió que revisara sus estadísticas. Era la forma más rápida de ver lo que realmente había ganado y si realmente se había convertido en un verdadero practicante o no. Adir también tenía curiosidad. Quería saber si podía ganar nuevos seguidores convirtiéndolos en practicantes. Aunque todavía no sabía qué beneficios le proporcionaba ganar nuevos seguidores, tenía que ser algo bueno, ¿verdad? RHYS, todavía un completo novato, asintió. Se concentró, como si estuviera tratando de recordar cómo mover un nuevo músculo. Luego se abrió el panel de estado frente a él. Al principio su rostro se tensó y luego pasó a la sorpresa. ¿Es esto lo que le pasa a cada jugador? ¿Cómo se ve el panel de estado? Aunque había visto informes sobre cómo eran los paneles de otros jugadores. Había algo extraño en él. Notó algunos elementos que, para su conocimiento, no debería haber estado allí. Dr. Mara rápidamente sacó un bloc de notas y un bolígrafo de su bolsillo y se los entregó. Por favor, señor RHYS, escriba todo. No te saltes ni un solo detalle. RHYS miró a Adir primero. Como yo era el propietario de este camino, necesitaba su permiso para compartir la información con otros. Después de recibir un gesto de aprobación, comenzó a escribir todo lo que vio en el panel de estado. Contacto 2. Capítulo 518. La divinidad frente a la ciencia. Esto es. Las manos de la doctora Mara temblaron levemente mientras sostenía el papel. Su agarre se mantuvo cuidadoso, como si temiera que la sábana se rompiera. Las palabras y números que RHYS había escrito y le había entregado no eran lo que esperaba ver. ¿Puedo verlo?, preguntó Adir. Se enderezó un poco donde estaba sentado junto a la pared, todavía luciendo desgastado, con su postura cargada de fatiga. Su curiosidad, sin embargo, se mantuvo aguda, encerrada en el panel de estatus de alguien que llevaba su camino. Dr. Mara no lo hizo esperar. Ella le acercó el papel a los ojos, lo inclinó hacia la luz y lo mantuvo firme para que pudiera leer sin esfuerzo. Nombre: Rhys Graves. Raza: humano. Camino: acción. Paso de evolución: 0. Física: 180. Will: 60. Resiliencia: 60. Sentido: 210. Vigor: 20. Energía: 420. Capacidad. Talentos registrados: 2/5. Arquitecto maléfico: LV1. Cocinero Elíseo: LV1. Chispas: 0/3. Puntos de estadísticas gratuitos: 40. Mira esas estadísticas, murmuró Adir. Su voz era baja, pero la sorpresa que había en ella era inconfundible mientras escaneaba los números. Tener las 5 estadísticas era una cosa, pero el hecho de que cada una de ellas fuera extremadamente alta lo hacía aún más fascinante. Las estadísticas de RHYS eran lo suficientemente altas como para que, basándose únicamente en números brutos, igualara a un practicante veterano de rango 2 o incluso a un practicante de rango 3, el tipo que había vivido lo suficiente como para llevar sus estadísticas cerca de su límite. Cuando Adir despertó por primera vez, todas sus estadísticas eran 2 o 3. En comparación con eso, los de RHYS eran docenas de veces más altos. Esta disparidad no se limitó a una categoría, fue evidente en todas las estadísticas. Pero también era de esperar. Adir no era un mutante cuando recibió el sistema por primera vez. RHYS, por otro lado, había sido reforzado con el suero mutante más fuerte de la humanidad. Además de eso, tenía décadas de experiencia como soldado experimentado, el tipo de experiencia que entrenó al cuerpo y a la mente para soportar. Cuando Adir superó la información estadística, la segunda sorpresa golpeó aún más fuerte. Apartó la mirada del papel, miró a RHYS y le preguntó, ¿puedes usar gracia y malicia? Su atención se centró en las manos de RHYS,
que ya esperaba la manifestación. ¿Gracia y malicia? RHYS hizo una pausa, sorprendido por los términos. Los nombres eran claramente desconocidos. Entonces la comprensión se apoderó de su rostro. Así que así se llaman. Levantó la mano derecha, con la palma abierta. Allí se acumuló una luz cálida y radiante, iluminando el aire alrededor de sus dedos como una llama pequeña y constante sin calor. Luego levantó la mano izquierda. De la misma manera, una formación completamente negra, parecida al humo, apareció en su palma, flotando en rizos lentos y densos y llevando una presencia fría e inquietante que hacía que el espacio circundante pareciera temblar de miedo. Había adquirido estas habilidades de linaje cuando despertó. El conocimiento de cómo utilizarlos había quedado grabado en él como instinto, de la misma manera que un pájaro sabe volar sin que le enseñen. Dr. Mara y los investigadores fueron los que más se sorprendieron cuando lo vieron. ¿Heredaste las habilidades de linaje? Uno de ellos dio medio paso reflexivo más cerca, como si cerrar la distancia pudiera hacer que el resultado pareciera menos imposible. Eran investigadores, especialmente aquellos centrados en la genética. Darse cuenta de que las habilidades de linaje podían heredarse de esta manera fue un gran avance para ellos, que se hizo más evidente por el hecho de que la prueba estaba sucediendo justo frente a sus ojos. Adir no estaba tan sorprendido. Él ya sabía que algo así podía pasar, basándose en lo que Sepan le había dicho sobre el camino de sangre. Todo encajaba demasiado perfectamente con lo que estaba viendo ahora. Las personas que eligieron el camino de la sangre, sin excepción, despertaron al menos una habilidad de línea de sangre vinculada a ese camino. Esos talentos les fueron impuestos por el camino mismo, e incluso hubo la oportunidad de despertar hasta 3 habilidades de linaje en por aquí. Entonces, que RHYS obtuviera gracia y malicia a través de la herencia genética le parecía normal. Parecía el resultado más directo. Era como si un niño heredara los talentos de sus padres. Un padre puede ser escultor y, naturalmente, el niño podría tener aptitudes para ello. Una madre podría ser músico y el niño podría nacer con oído para música. De la misma manera, RHYS había adquirido el talento de la cocina y la arquitectura, a pesar de nunca formarse en ninguna de ellas. Dr. Mara todavía lo encontraba extraño. Señor RHYS, ¿sabe algo sobre cocina o sobre ser arquitecto? Su voz permaneció controlada, pero sus ojos estaban agudos y observaban su rostro en busca de dudas. RHYS parecía genuinamente intrigado por la pregunta. Su mirada se desvió ligeramente, buscando recuerdos que no le parecían del todo suyos. Esas dos cosas definitivamente no eran temas que le hubieran interesado nunca. Jet. En ese momento, sintió que tenía una sólida cantidad de conocimiento sobre ellos, como si los conceptos ya estuvieran dispuestos en su cabeza. No tardó mucho en comprender de dónde venía ese conocimiento. Durante el tiempo que mi mente estuvo ausente, me encontré en un vacío. Sus cejas se apretaron ligeramente mientras intentaba recordar los detalles. Su voz se hizo más lenta, como si tuviera que sacar el recuerdo a través de la niebla. En ese espacio solo existían mis pensamientos. Así que mientras esperaba por aburrimiento, tuve mucho tiempo para pensar en recetas de alcohol y crear muchas cosas. No sabía antes que tenía talento para ello. Dr. Mara asintió con una expresión comprensiva. La cocina, en esencia, puede llamarse química en cierto modo. La producción de alcohol es similar en esencia, por lo que tiene sentido. ¿Pero qué pasa con el arquitecto? Su cabeza se inclinó ligeramente y la pregunta presionó el punto débil de su lógica. RHYS volvió a ser pensativo. No estoy tan seguro de eso. Luego, después de un momento, agregó, bueno, también descubrí que puedo usar mis pensamientos para imaginar cosas de una manera que parece real. Creé lugares usando solo mis pensamientos e imaginación. ¿Eso cuenta? Sus dedos se movieron sutilmente, como si todavía pudiera sentir esos espacios imaginados. Por supuesto que sí, respondió la doctora Mara. Detrás de ella, los investigadores tomaban notas como estudiantes, sin perderse nada. Sus bolígrafos se rayaron rápidamente, temerosos de los detalles.
podría escaparse. La forma en que RHYS había adquirido 2 talentos como estos durante su coma de una semana, rasgos con los que nunca antes había tenido experiencia o interés, fue un dato extremadamente valioso. Era del tipo que podía cambiar su forma de entender, despertándose a sí mismo. Los investigadores comenzaron a susurrar entre ellos sobre el tema. Sus voces se mantuvieron bajas, pero la urgencia estaba ahí, entretejida de emoción. Es como subir un paquete de cocina y arquitectura a un robot o a un sistema de inteligencia artificial, murmuró uno de ellos, sin que su pluma se detuviera nunca. Un módulo de habilidades completo instalado y utilizable de inmediato. Un cerebro humano es demasiado complejo para ser sobrescrito únicamente con datos brutos, pero la forma en que el señor RHYS adquirió estos talentos. Otra voz se apagó a mitad de la frase. Se quedó paralizado por un momento, como si una barrera teórica de larga data finalmente hubiera cedido. Dr. Mara colocó la pieza final en su lugar y su expresión se agudizó de emoción. Es como si se formara una red entre el señor Adir y el señor RHYS. Si podemos identificar los patrones de señal correctos para establecer ese tipo de vínculo, podríamos transferir paquetes de información específicos sincronizando la actividad neuronal. Ese podría ser el mecanismo subyacente detrás de cómo despierta un practicante. Las palabras llegaron rápidamente, pero fueron cuidadosas y deliberadas, como si la hoja de ruta experimental ya estuviera tomando forma en su mente. Mientras los investigadores discutían en ráfagas bajas y excitadas entre ellos, Adir simplemente observaba. Su rostro no cambió, incluso cuando la atmósfera en la habitación se endureció y se aceleró a su alrededor. En ese momento, se dio cuenta de que su capacidad para crear este camino se debía en última instancia a sus esfuerzos. Su trabajo había construido las bases que crearon la anomalía. Posible. El despertar de RHYS fue gracias a su suero de mutación. El polvo rojo que mezcló fue la fuente principal que inició todo. Después de eso, continuó como una reacción en cadena, paso a paso, sin detenerse una vez iniciada. Lo que hizo Adir fue básicamente interferir con ese proceso de despertar de la sangre. Camino. Con la ayuda de sus propios talentos de linaje, especialmente Neil, secuestró todo el proceso. Sin darse cuenta, tomó el control y reescribió los códigos de un proceso que ya avanzaba. Fue como reprogramar algo que ya se estaba ejecutando, redirigiéndolo a una nueva forma. Al final, pudo crear un camino para sí mismo utilizando los poderes de otro dios, incluso sin ser uno él mismo. Por supuesto, todavía era algo que Adir no podía entender del todo y no era algo que pudiera repetir por sí solo, pero no estaba solo en esto. Entonces preguntó, Doctor Mara, ¿podemos repetir el proceso de despertar para los demás también? Esa pregunta solo conmovió aún más la sala, respondió la doctora Mara sin esconderse. Su confianza. Creo que podemos. Denos un poco de tiempo, señor Adir, y le prometo que encontraremos una manera de ganar más seguidores. Adir se rió entre dientes en respuesta. Precisamente por eso había confiado en los brillantes mentes de los investigadores hasta el momento y por qué siempre había mantenido su respeto. Ellos. Capítulo 519 Dominio de Dios. Después de los acontecimientos en el laboratorio de mutaciones genéticas, los investigadores recopilaron toda la información y los datos que pudieron. Luego ayudaron a Adir a mudarse a un lugar cómodo para que pudiera descansar. Todavía parecía anciano, con tenues arrugas grabadas en su rostro. Le costaba mucho caminar. Y como todavía no podía cerrar sus alas, le prepararon una habitación vacía en el edificio de investigación y lo trasladaron allí. A pesar de su preparación de emergencia, la habitación era sorprendentemente cómoda y bien equipada. Tenía una cama lo suficientemente grande como para que le quedaran sus anchas alas sin obligarlas a plegarse. Tenía un sistema de iluminación diseñado para el descanso. E incluso tenía pequeños toques hogareños destinados a tranquilizar la mente, como una pequeña alfombra bajo los pies, flores cuidadosamente colocadas en un jarrón y pinturas ordinarias pero de alta calidad enmarcadas en las paredes. Señor Adir, si necesita algo, presione el botón de llamada y alguien vendrá a atender sus solicitudes, dijo el asistente, señalando cortésmente el control remoto inalámbrico en la mesa junto a su cama. Está bien, gracias, respondió Adir con la misma cortesía.
Su voz estaba tranquila por el agotamiento. Aparte de su cuerpo en el más allá, su otro cuerpo en la Tierra estaba en las mismas condiciones. Estaba recibiendo un trato similar en la sede del jugador. Como ambos cuerpos no podían moverse, lo único que podía hacer ahora era acostarse y descansar. Solo podía esperar recuperar la fuerza vital que había perdido durante el proceso de despertar de RHYS. Gané mucho con esto, pero también pagué un alto precio, ¿no? Adir pensó mientras observaba al asistente salir de la habitación. La puerta se cerró detrás de ella y el pestillo hizo un suave clic. Normalmente, cuando Adir usaba sus talentos de linaje, solo quemaba resistencia. Eso era algo que podía restaurar rápidamente con una comida satisfactoria. Alternativamente, podría utilizar las cápsulas de nutrientes que los investigadores le habían preparado. Pero esta vez fue diferente. No tenía idea de cómo restaurar la fuerza vital que había perdido. Descansar en una habitación sellada donde nada pudiera molestarlo era la única opción que tenía. Ni siquiera eso era una certeza. Aún así, no podía dejarse hundir en el sueño todavía. Había cosas que necesitaba comprobar primero y no se atrevía a ignorarlas. En primer lugar, convocó a su panel de personajes. La interfaz familiar flotaba frente a él y allí comprobaba los cambios. Nombre: Adair Hellcraft. Título: Monarca del Blanco y Negro. Raza: Sanguine Epilim. Camino: Primora, acción. Paso de evolución: 4. Física: 1783. Will: 1400. Resiliencia: 905. Sentido: 1260. Vigor: 1000. Energía: 8648. Talentos registrados: 30/50. Omniscience: LV1, Arte de la existencia con espada, LV2, Arquitecto maléfico, LV2. Elysian Cook, LV1, Nihil, LV1, Tracking, LV3, Throwing, LV4, Linguistic, LV3, Tactician, LV4, Stealth, LV4, Trape, LV4, Butchering, LV3, Scouting, LV4, Surgery, LV3, Lector, LV4. Masonería, LV3, Vuelo, LV4, Sprinting, LV3, Escalada, LV3, Natación, LV4, Dibujo, LV3, Juego de instrumentos, LV4, Canto, LV3, Escritura, LV3, Persuasión, LV4, Anatomía, LV3, Engaño, LV5, Herbolaria, LV3, Agricultura, LV4, Navegación, LV3. Chispas, 17/30. Dominio de Dios, el hueco del blanco y negro. Puntos de estadísticas gratuitos, 175. Hubo varios cambios importantes en su panel de personajes. Lo primero que destacó fue la adición de una sección, título. Se centró en ello. Esperaba que se abriera un panel de descripción y explicara qué era o qué efectos le otorgaba. Pero el sistema no dio ninguna respuesta. Era como si esa frase no significara nada. No puede ser solo un título vacío, ¿verdad? Adir frunció ligeramente el ceño. No estaba seguro, ya que no tenía conocimiento de los títulos honoríficos de los dioses. Nunca había oído hablar de uno antes. Aún así, esperaba que concediera al menos algo. Beneficios. Pero parecía que ese no era el caso. ¿O es porque todavía me consideran mortal y por eso no puedo recibir los beneficios? Él pensó. No quería creer que no era más que un vacío. Decoración en su panel de estado. Como no tenía información al respecto, la omitió. Pasó al siguiente cambio, donde figuraban sus caminos, o mejor dicho, caminos. Curiosamente, no había perdido el camino de Primora. Simplemente se había añadido uno nuevo a su lado, que permanecía allí con tanta naturalidad como si siempre hubiera pertenecido. Se centró en ellos. Esta vez, el sistema finalmente dio la respuesta que tenía. Estaba esperando. Primora. El único. Ellos anhelaban existir y yo los dejé existir. Acción. Uno de los caminos perdidos,
creado por el mortal Edgar Hellcraft. La primera existencia en encontrar el equilibrio dentro del desequilibrio, dando lugar a la armonía de blanco y negro. Representa el equilibrio absoluto. Parecía que Acción no otorgó una nueva categoría estadística. Pero después de ver el panel de estado de RHYS, también estaba seguro de que este camino incluía las 5 estadísticas, al igual que Primora. Normalmente, otras rutas solo proporcionaban una única categoría de estadísticas. Así que el hecho de que tanto Primora como Acción llevaran a los 5 era extrañamente sugerente. Parecía como si el propio sistema estuviera apuntando a algo que todavía no podía nombrar. Representa el equilibrio absoluto. Adir murmuró mientras releía la descripción. Una idea fue tomando forma poco a poco. Dado que la ruta representaba el equilibrio, probablemente esa era la razón por la que contenía todos los atributos. Parecía distribuirlos uniformemente entre sus seguidores, convirtiéndolos en personajes verdaderamente equilibrados. Pero entonces, si Acción tenía las 5 estadísticas porque se trataba de equilibrio, ¿qué era? ¿La distinción especial de Primora que le permitió tener también los 5? El camino aún albergaba innumerables misterios. Al menos por ahora. Dejó ese problema de lado para más tarde. Luego se centró en el siguiente gran cambios y ganancias que había obtenido. Su santuario había cambiado. O mejor dicho, había adoptado su nueva forma. El dominio de Dios. Dejó que su conciencia se deslizara hacia su espacio interior recién mejorado con alta expectativas. Su cuerpo de energía transparente flotaba alto en el cielo. Mientras miraba hacia abajo, la sorpresa volvió a surgir en él. Para empezar, sus 2 islas todavía estaban rodeadas por un mar transparente. Energía, igual que antes, y su tamaño no había cambiado en absoluto. Pero todo lo demás sí. Capítulo 520 Posesión de núcleos duales. Miró a la derecha y vio el cielo y la tierra ahogados en la oscuridad, como si una noche inquietante se hubiera asentado sobre ellos. Incluso las nubes que flotaban sobre nuestras cabezas parecían pesadas y amenazantes, con lluvias tormentosas que podían estallar en cualquier momento. Su momento incierto creaba un aire de inestabilidad. El aire era frío y opresivo. Incluso en esta forma de energía, podía sentir la malicia del dominio entretejida en el espacio mismo. Luego giró la mirada hacia la izquierda, donde frente a su visión se encontraba la escena completamente opuesta. Allí solo existía luz cálida. Todavía no había sol en el cielo. Sin embargo, la tierra y los cielos estaban llenos de calor y brillo. El resplandor era constante y tranquilo, no cegador. Vista como una escena amplia, parecía como si 2 mundos diferentes estuvieran juntos. Una mitad estaba pintada en un ambiente sombrío, regido por tonos grises y sus matices, fríos y melancólicos, mientras que la otra mitad estaba vestida con cálidos tonos amarillos y blancos. Una línea limpia dividía las 2 atmósferas directamente en el centro. No se mezclaron en lo más mínimo, como si se hubiera dibujado un trazo perfectamente recto para dividir los 2 mundos como una pintura elaborada por la mano de un artista. Si se tratara de un cuadro que Adir tuviera que interpretar, solo me vendría a la mente una palabra. Balance. Amor y odio. Esperanza y desesperación. Fe y duda. Misericordia y crueldad. Todo parecía perfectamente organizado. El arreglo era similar a una obra de arte, capaz de provocar una profunda contemplación y suscitar preguntas sobre la vida misma. Y había 2 estructuras en las 2 tierras, distintivas e inconfundibles. Cada uno se encontraba en el centro exacto de su región, llamando la atención en el momento en que uno miraba en su dirección. Árbol madre y torre del valor. Los 2 tesoros también parecían haber cambiado. Parecían haberse adaptado al dominio de Dios recientemente actualizado, como si el dominio mismo los hubiera remodelado para que coincidieran con sus nuevas reglas. El árbol madre se encontraba en el centro de la isla donde reinaba la luz. Su tronco era vasto y estable. Sus ramas se extendían ampliamente, cubriendo la mitad de la isla. Sus hojas rebosaban de fuerza vital. Incluso desde la distancia, daba a los espectadores la sensación de mirar fijamente el significado de la vida misma.
Su suave movimiento parecía una respiración lenta. La torre de Ward era diferente. Se había deshecho por completo de su antigua forma pequeña, similar a un bastón. Ahora era una imponente estructura de piedra, firmemente plantada en el centro exacto de la otra isla. Su superficie parecía fría y dura, como si hubiera sido tallada para perdurar eternamente. Parecen haber cambiado, se dio cuenta Adir, y la extrañeza se hizo más clara a medida que los estudiaban más de cerca. Su cuerpo energético comenzó a descender hacia el árbol madre para ver qué había sucedido. Y luego leyó el mensaje del sistema abierto frente a él. Nombre, madre árbol. Rank, 4. Descripción, el núcleo del dominio blanco, creado por el mortal Edgar Hallcraft. Efecto, producción pasiva de energía. Genera energía continuamente a lo largo del tiempo mientras está arraigado dentro de su dominio. Su rango había cambiado del 1 al 4. Y con él, su descripción también había cambiado por completo. Espera, ¿núcleo? Adir murmuró. El término tiró de su memoria. Había visto un core antes. Fue durante su visita al Legacy Domain a donde los había enviado el comerciante errante. Pero lo extraño fue que creía que solo los adeptos de rango 5 podían tener un núcleo. En sus santuarios. Adir todavía era un practicante de rango 4. Por otra parte, ya no era un santuario. Era un dominio de Dios. Solo eso respondió a la pregunta. Aún así, el efecto le molestó. Había pasado de los puntos de estadísticas diarias a la generación de energía, y no podía decidir si eso era bueno o malo. Miró las ramas del árbol madre. A lo largo de ellos crecían innumerables cristales de color púrpura. Estaban espaciados como frutas a lo largo de madera viva. A juzgar por su tamaño y brillo, estimó aproximadamente que todos eran de nivel 1. Y se estaban formando al menos 100 cristales con valor energético a lo largo de las ramas. Pero a medida que se acercaba, notó algo más. Su brillo se estaba profundizando levemente. Todavía estaban creciendo, como si se alimentaran del pulso constante del árbol. Creo que si crecen más, pueden pasar al nivel 2. O incluso al 3 y 4. Un cristal de energía de nivel 1 proporcionó 0,1 energías. Un cristal de nivel 2 valía 1. Energía. Si alcanzaran el nivel 3, que proporcionaba 10 energías por cristal, se convertiría en un rendimiento fuerte. Esto garantizaría un flujo constante de ingresos. Y si pudiera llevarlos al nivel 4, sería astronómico, ya que un monocristal en ese nivel contenía 100 energías en su interior. Todavía no podía decir si era mejor que ganar puntos estadísticos diarios. Pero con ingresos como esos, Adir confiaba en que podría encontrar otras formas de ganar dinero. Puntos con esa cantidad de dinero. Él se elevó de nuevo al cielo. Luego se dirigió a la torre de Ward para comprobar qué había cambiado allí. A medida que se acercaba a su frío y enorme cuerpo de piedra, la descripción del sistema se abrió ante sus ojos. El texto flotaba sobre un fondo oscuro. Nombre, Torre del Valor. Rank, 4. Descripción, el núcleo del dominio negro, creado por el mortal. Adir Hallcraft. Efecto, bendición del dominio. Otorga hasta 3 objetivos elegidos con una efectividad del más 300% a todo el poder y escalamiento derivados de estadísticas. ¿Un segundo núcleo? No sabía que eso era posible, pensó Adir, sintiéndose como un completo novato en este campo. Cuando visitó el santuario del adepto de rango 5 muerto, también conocido como dominio legado, solo había un núcleo en su interior, con forma de libro. Por esa razón, había asumido que un santuario solo podría albergar a una sola persona. Ancla. Pero ahora tenía 2, ampliando su comprensión sobre los espacios interiores. Se volvió aún más impactante cuando comprobó el efecto del core. La capacidad de mejorarse a sí mismo o a los demás, triplicando la eficacia de sus poderes, era algo que podía utilizar en cualquier situación desesperada para cambiar el curso de una lucha. /N. Te deseo un 2026 donde tus preocupaciones se desvanezcan y tus deseos finalmente hacerse realidad.